Hola, muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a hablar un poquito acerca de las aplicaciones clínicas que tiene la tomografía hoy en día en endodoncia. Y bueno, no es un mito, no es mentira que cada vez encontramos más aplicaciones de la tomografía en nuestro campo, que es la endodoncia. Y también que esta tecnología pues ya se empieza a integrar como parte de una integración junto con tecnologías como es esta, que es el escáner, donde arroja archivos STL, y tenemos softwares donde integran toda esta información. Podemos integrar toda esta información para precisamente lograr más aplicaciones, como por ejemplo el uso de guías, ¿no? El uso de guías en donde tenemos que tener pues una tomografía, tenemos que tener un archivo STL, tenemos que tener un software para empalmar y una impresora, que en esta última, las impresoras, pues depende también, hay impresoras ahora sí de todos colores y sabores en el mercado, ¿no? Podemos encontrar impresoras muy baratas y podemos encontrar impresoras de costo muy elevado, una inversión muy elevada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en las impresoras? Porque eso es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces me preguntan, híjole, ¿qué impresora compras o qué impresora tienes? Aquí depende mucho del flujo de trabajo que tú tengas. Si tú eres una empresa que tienes un flujo de trabajo alto, pues te conviene tener una impresora que te esté produciendo eh, que te haga producción masiva, ¿no? Y esas son generalmente las impresoras en donde requieren más inversión. Estas impresoras como la que están viendo aquí, como la Sonic, Mighty, la 4K, que es de Frozen, son impresoras que son muy buenas impresoras, pero no conviene tenerlas, por ejemplo, en un gabinete que tiene una alta producción, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la desventaja de estas impresoras es que tendrías que ajustar los parámetros, por ejemplo, para hacer guías, cuando consigues una resina que es una resina biocompatible, los parámetros se tienen que ajustar y entonces todo se desajusta para los parámetros que ya tenías. Entonces se hace un relajo. Entonces, la idea, como les decía, es empezar a ya conjuntar estas dos tecnologías, que es la tomografía con los archivos STL, para generar este tipo de guías, tanto guías para entrar a los conductos como guías para hacer cirugía apical. En este caso, estamos haciendo unas pruebas aquí con mi amigo el doctor Jorge Vera. Hicimos unas pruebas con estas guías, que son guías para cirugía, en donde esta mandíbula es una mandíbula precisamente una mandíbula de un humano, para ver qué tanta precisión tenemos en esta guía que está aquí, junto con la que ya está impresa. Es decir, qué tanta precisión alcanzamos en la planeación digital y cómo quedaría en la boca, si queda exactamente igual. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí algunas referencias que nosotros ponemos, quedan aquí estamos haciendo las pruebas. Y entonces, bueno, lo que hacemos es ingresar ya con un piezo eléctrico, tal cual como lo haríamos en cirugía. Y vean cómo realmente es una tecnología bastante exacta, ¿no? Está siendo bastante precisa, es menos invasiva para un paciente y estamos llegando justo a donde queríamos. En este caso, a la raíz mesial de un molar inferior, ¿no? Entonces, esto nos hace la vida mucho más fácil, mucho más tranquila a los clínicos y también hace que los procedimientos sean todavía mucho más conservadores para el paciente, más predecibles. Es decir, el posoperatorio también es mucho mejor, ¿no? Ahí, por ejemplo, retiramos la cortical y después de los procedimientos la terminamos reposicionando. Entonces, como les decía, no es mentira que cada vez encontramos más aplicaciones, no solamente la tomografía, sino ya conjuntándola con otras tecnologías. Y ahora les voy a hablar muy rápido, antes como preámbulo de nuestra plática, de lo más nuevo que hay en radiación ionizante. En radiación ionizante, nosotros, al menos yo crecí con esta regla, que es la regla de Alara. Él es Bruno Acevedo. Bruno Acevedo es de los radiólogos más importantes, radiólogos orales más importantes que hay ahora en el mundo. Yo creo que en el ámbito de la odontología, el más importante. Él tuvimos el gusto de verlo en Phoenix, Arizona, este año en el 2021, en el 2022, perdón, en la reunión anual de la Americana Endodoncia, en donde precisamente él exponía esto que ya sabíamos, esta regla de Alara, precisamente, esta es una foto de la plática de él, en donde ya journals muy serios de imagenología, hablan de la discontinuación de esta regla.
Esta regla que ya cambió de ser ALARA a ser ALAVA, es decir, ya ahora sí el diagnóstico se justifica, mejor dicho, la radiación se justifica por el diagnóstico. Pero ¿qué es lo más nuevo que tenemos en radiación? Desmitificando esto, ¿no? Ya la regla de ALARA, él y Bruno Acevedo, estuvimos por ahí juntos en la fiesta un ratito, pero esta es la regla, esta regla de ALARA, como les decía, ya está obsoleta. Ya la radiación que a mí me enseñaron, que la radiación es una, hablando de tomografía, ¿no? Porque esto es algo que los pacientes generalmente preguntan. Pero hablando de tomografía en general, de radiación, esto prácticamente es obsoleto. Esto de que la radiación se acumula es totalmente un mito. Totalmente un mito, y de ahí viene el miedo, ¿no? Muchos pacientes cuando me preguntan, oye, Jorge, y no me vas a poner chaleco, porque algunos pacientes ya saben, no vas a poner chaleco y me voy a radiar. Híjole, imagínate yo que estoy aquí todo el día en el consultorio, lo radiado que estaría, y cuántas muertes de dentistas no habría por problemas de cáncer, por este tipo de radiaciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto es un mito, pero aquí está la base científica de por qué esto es un mito. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres, los han desmentidos, algunos de ellos inclusive por premios Nobel. El primer mito, o la primera asunción, es que no hay ningún tipo de cosa que repare la radiación en el cuerpo. Sin embargo, ya está descubierto desde 2015 por un premio Nobel que hay 150 genes que se encargan de rearreglar el desorden que puede provocar la radiación, ¿no? Entonces, ven, 150 genes tenemos para volver a rearreglar esos genes que se desordenan por consecuencia de la radiación. Ahora, la otra es que tenemos una dosis de radiación neta que no podemos pasar, que esto es lo mismo que se reciba en diferentes ocasiones al año que de una sola. Y eso no es cierto. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo hago una tomografía hoy, esos 150 genes que se encargaron de rearreglar, el desorden que se pudo haber hecho por la radiación, mañana podría ser una misma tomografía y prácticamente los genes estarían como nuevos. Cosa sería diferente a que yo llegara a esas dosis máximas en milisieverts en una sola intención. Eso sí es muy diferente. Por eso es que los pacientes de oncología, y aquí lo dicen, los pacientes de oncología, se les aplica radiación de manera espaciada porque le dan chance a que los genes se puedan rearreglar. Entonces, no es lo mismo hacer diferentes intervalos de radiación que uno solo, ¿no? Uno solo sí es muy diferente. Entonces podemos llegar a la dosis letal con un solo intervalo de radiación. Por eso es que se hace espaciado, para darle chance a estos genes. Y el último es que un solo disparo o una sola radiación podría causar una interacción con los genes y una mutación que pues, podría dar como origen a un cáncer fatal. Esto no es cierto, porque para poder causar un daño tendríamos que causar un daño en un promedio de 10 a la 10 genes para que esto pudiera causar un daño. Esto fue otro premio Nobel por 1989. Entonces, en general, no hay una justificación científica de que la radiación pueda llevarnos al cáncer o causar algún tipo de problemas. Otra cosa que es muy importante que nos mostró el doctor Bruno Acevedo en diapositivas es que ya en el 2019 se van a empezar bueno, mejor dicho, para el 2019 se propuso ya la discontinuación de los chalecos. Los chalecos, generalmente los de plomo, tienden a proteger, por ejemplo, algunas partes importantes de los pacientes, por ejemplo, las gónadas, inclusive pacientes embarazadas, para el feto. Pero cuando se hacen estudios con estos chalecos pueden causar algún tipo de interferencias. Esas interferencias, ¿qué es lo que va a pasar en la imagen? El paciente lo que no quiere es que lo radie. Si tú tomas una imagen con un chaleco y sale una de estas interferencias en la imagen, automáticamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver a tomar la imagen. Entonces, si tú lo que querías es no radiar, terminas radiando más. Entonces, ahora, fíjense, las conclusiones de este estudio, ya basado con ciencia, es que este tipo de protección o este tipo de chalecos no proveen un beneficio en cuanto a la salud del paciente, ¿no? O sea, porque realmente la radiación que ocupamos, a menos en odontología, es mínima. Es mínima. Entonces, esto es lo más nuevo que tenemos dicho por journals importantes de radiación. Y él decía que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros
en odontología, cuando leemos algo acerca de radiación, es que esos artículos o esos papers están escritos por dentistas para dentistas. Pero cuando nos vamos a médicos fisiólogos, a radiólogos, a posiciones importantes de comités de radiología, nos encontramos con esto. Y esto es la realidad de la radiación. La radiación, como les decía, es mínima que nosotros ocupamos y prácticamente esto de que se acumula es un mito. Se acumula el daño. Y el daño se repara por 150 genes. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de tomografía, pero antes de eso, me gustaría tocar un punto muy importante que son bases de la tomografía. Generalmente cuando me acerco a redes sociales y veo tomografías, me encuentro mucho con esto. Estos palitos que ustedes ven aquí son los ejes de la tomografía. Entonces, aquí tenemos los tres planos del espacio, el plano coronal, el plano axial y el plano sagital. Si yo quiero analizar una tomografía e inmediatamente veo esto corriendo, por ejemplo, deslizando los tres planos del espacio aquí para poder hacer un análisis, el peor error es ver esto. Ver esto que generalmente, como ustedes ven aquí, el eje no está alineado. Aquí estoy haciendo un barrido, ¿sí? Para hacer un análisis, pero si ustedes se dan cuenta, no tengo una imagen clara aquí en el plano coronal, aquí en el plano sagital, es decir, tampoco. Es decir, lo que estoy viendo aquí no es lo que está en la realidad. ¿Cómo es que puedo lograr esta alineación de los ejes? Bueno, primero tengo que alinear el eje de acuerdo al diente, a la raíz del diente. Y muchas veces, esto es un diente anterior, pero muchas veces se tiene que alinear el eje, en el caso de los molares, tienen que hacer esta alineación de los ejes de acuerdo a la inclinación de la raíz del molar y puede ser que por una raíz tenga que alinear varias veces el eje. Ahorita les voy a poner el ejemplo. ¿Y cuál es el primer plano que se tiene que alinear? El primer plano siempre va a ser el axial. El plano axial es el plano que rige la tomografía. Entonces, vean como el ejemplo aquí, estamos alineando primero los ejes del plano axial. Una vez que alineamos los ejes del plano axial, empezamos a alinear los demás planos y vean cómo ya empiezo a tener imágenes claras, en este caso del incisivo central en endodoncia, que nos vamos por diente, y vean cómo ya tengo una imagen mucho más clara, ahora sí, en los tres planos del espacio. Y entonces, ahora sí, puedo empezar a hacer este barrido de todos los planos, plano axial, plano sagital y plano coronal, porque ahora sí ya tengo una imagen clara y una imagen real, con medidas reales de lo que quiero analizar. De otra manera, si los ejes no están alineados, vean cómo aquí todos los ejes ya están inclinados, de acuerdo a la inclinación del diente. De otra manera, si yo no hago esto, entonces lo que terminaría haciendo es tener una percepción equivocada de la realidad. Inclusive si voy a llevar esto a la cirugía, podría estar tomando medidas erróneas. Entonces, esto es algo básico que tenemos que llevar siempre a la práctica. Alineación de los ejes, y es lo que generalmente nosotros, como parte básica de los cursos, enseñamos. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas de las tecnologías, o mejor dicho, algunas de las herramientas o cómo podemos nosotros aplicar la tomografía a algunos de los casos cotidianos que tenemos en endodoncia. Entonces vamos a empezar con diagnóstico. Miren, por ejemplo, en el diagnóstico vamos a empezar a ver casos como estos, en donde el paciente llega con molestia en la zona de los anteriores, superiores. Había tenido un trauma hace tiempo. Cuando llega con un rehabilitador, el rehabilitador le dice que aquí pues falta parte del diente, ¿no? ¿Cuál es la queja principal del paciente? La queja principal del paciente pues es que tiene molestia en la zona de los anteriores superiores. Muchos de los colegas me han dicho, oye Jorge, es que yo no ocupo la tomografía porque me da miedo finalmente enviar un estudio y no saber cómo explotarlo y quizás no tenga mucho que decirle al paciente de eso, pero créanme que el paciente tan solo cuando ve su imagen en tercera dimensión lo agradece. Entonces, este es un caso y les voy a enseñar el caso. El caso del paciente llega con una panorámica, ya con nosotros, llega inclusive con sus imágenes, con sus radiografías preapicales. Aquí intentamos digitalizarlo. Y entonces, vean, el problema aquí tenemos un diente que fue el trauma que sufrió hace años. Aquí tenemos otro borde incisal perdido. Y bueno, en general, el problema del paciente es que sentía dolor en esta zona, en la zona de los anteriores superiores. Él sentía dolor y el dolor era algo que no podía explicar él. Inmediatamente lo que yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Ya tenemos esto, yo le hice las pruebas clínicas que no pueden faltar. Recuerden que el diagnóstico nunca se puede hacer basado en una sola imagen, inclusive ni siquiera en una tomografía, se tiene que hacer con pruebas clínicas.
Clínicamente, todo lo que yo hice, percusión, palpación, pruebas de frío, el paciente respondía normal a todo. Inmediatamente, al meterlo a una imagen en tercera dimensión, tenemos este tipo de información. ¿Ven? Aquí lo que tenemos es un premolar que está erupcionando a través de piso de fosas nasales. Entonces, el paciente al ver esta imagen, inmediatamente lo que me dice, oye, ¿por qué no antes me habían hecho este estudio? O sea, él llevaba pasando por dentistas, endodoncistas, y el problema es que también él tampoco dejó que le hicieran la endodoncia, porque muchos de estos casos terminan con endodoncias en todos los dientes anteriores y terminan sin resolver el problema. Entonces, bueno, aquí lo que tiene que ver él es esto, la erupción de este premolar en piso de fosas nasales. Esta es la molestia o la presión que él sentía en esta zona. Está rompiendo, la cortical está rompiendo también parte de la mucosa de piso de fosas nasales. Entonces, esto, bueno, ya se manda a Maxilo, se manda con un diagnóstico y entonces el paciente, como yo les decía, al contrario de creer que esto es un gasto, él lo vio como una inversión. Y hasta ahorita no había un solo paciente que me diga es que esto es un gasto. Al contrario, lo agradecen y creo que te ven muy diferente. Te ven muy diferente, te sacan ahora sí, pensando fuera de la caja, te sacan del concepto común que tienen de los endodoncistas en este caso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inclusive de mercadotecnia, funciona bastante bien. Este es otro caso, miren, les comparto la información de cómo fue que me lo manda el colega, muy buen amigo, por cierto. Me manda las fotos y me dice, oye Jorge, mira, yo vi un paciente hoy, estos son los síntomas. Los síntomas es que él empezó a doler el 26, anoche lo sintió acostado, cuando se volteaba en la cama, comenzó a sentir dolor fugaz, tomó paracetamol y bajó. Entonces, aquí hay algo muy importante, fíjense. Menciona que cuando camina, empieza a doler, es decir, cuando va en un empedrado, algo que lo está agitando. Cuando cambia de posición, también molesta. Puede ser pulpar también, pero por eso les decía, tenemos que conjuntar la información que tenemos nosotros dentro de la imagen junto con la que tenemos clínicamente. Clínicamente, yo sé que ustedes ya ahorita quieren ver las radiografías en grande porque al ser dentistas, pues queremos ver dientes. Entonces vamos a ver muy rápido. Es el premolar. El premolar porque ya está filtrado, tiene una resina, tiene caries también dentro de la resina, o es el primer molar porque ya está bien cerquita del cuerno pulpar. El paciente finalmente ya está tomando antibióticos porque fue el referido por el colega, cosa que yo lo retiré en ese momento. Hicimos la imagen en tercera dimensión y la imagen en tercera dimensión, vean lo que arrojaba. Arrojaba algo totalmente diferente que una radiografía. Arrojaba un problema que estaba en los senos paranasales. Estaba en seno maxilar, perdón, estaba en seno maxilar. Esto es una mucositis. La mucositis generalmente se da por problemas de alergias o por problemas de infecciones recientes. Entonces, esta mucositis generalmente se manda con un otorrino y él decide qué hacer, si mandar antihistamínicos, antimicrobianos y demás. Resulta que en la historia clínica el paciente acababa de pasar por un problema de una gripa. Entonces, todos los resultados clínicos mejor dicho, las pruebas clínicas que teníamos tanto del premolar como del molar respondían normales. Entonces, el problema es prácticamente sinusal. El problema sinusal es muy común que se refleje en los dientes superiores. De hecho, el 50% de las sinusitis son causadas por problemas de origen dental. Y viceversa, el 50% de la sinusitis da síntomas en dientes posteriores, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que descartar dolor sinusal. Podemos agregar en nuestra historia clínica estas dos preguntas que son muy importantes. ¿Usted ha tenido algún tipo de infección o problema respiratorio reciente? ¿O padece de alergias estacionales? Aquí hay una prueba también muy importante. Cuando el paciente refiere dolor en los dientes superiores, las pruebas nos dan normal y generalmente abarca uno o dos dientes o más dientes, hay que pedirle al paciente que lleve su mejilla lo más cerca de las rodillas. Eso hace que el paciente empiece este dolor que es postural muchas veces por el cambio de postura, por levantarme, por andar un empedrado, por correr, porque el paciente decía que también cuando corría sentía como si algo se agitara adentro.
Es una prueba diagnóstica que también nos ayuda mucho, que lleve sus mejillas lo más cerca de sus rodillas posible. Si el dolor empieza o siente que ese dolor está más marcado cuando hace este movimiento, podemos sospechar de un problema sinusal. Algo que nosotros no deberíamos hacer es tomar la prueba anestésica como una prueba definitiva, porque la anestesia o la prueba anestésica podría enmascarar el problema, porque esto podría aliviar de manera parcial el dolor y creer que es un diente superior del que estamos sospechando, cuando no es así. Entonces, la manera en cómo nosotros podemos descartar o podemos encontrar una solución a esto es haciendo este tipo de pruebas y también este tipo de estudios de gabinete, como es la tomografía. También tenemos este otro, que también nos funciona bastante bien la tomografía, que esto se llama ruptura transitoria apical, y esto generalmente se da por ortodoncia. Cuando se hacen fuerzas excesivas en ortodoncia, generalmente estos dientes, vean, empiezan a cambiar de color. Ustedes saben que cuando empiezan a meterse el hierro de la sangre a los túbulos dentinarios, pues el diente empieza a cambiar de color. Pasa mucho también cuando hay endodoncias en donde antes se hacían, quiero pensar, que antes se hacían endodoncias en donde no se usaba hipoclorito de sodio, pues había un barradero de sangre, la sangre se metía en los túbulos y esto que generaba que el diente se quedara un poco más oscuro. Entonces, ahora, casos así, por ejemplo, como estos, donde empieza a perder esta coloración, empieza a perder también la sensibilidad del diente. Fíjense, lo que se recomienda es dejar al diente fuera del arco, es decir, una vez que ya se identifica que el diente está recibiendo fuerzas excesivas, lo que hay que hacer es quitar la fuerza y dejarlo fuera del arco por lo menos de 4 a 10 semanas. Si de 4 a 10 semanas de la cita inicial estos síntomas empieza a regresar el color, empieza a regresar la sensibilidad, entonces lo que tenemos que hacer es no tocar al diente por lo menos un año. Y después de ese año, entonces se podrá continuar con el tratamiento de ortodoncia, pero de una manera muy conservadora. Es decir, ya no podemos aplicar las mismas fuerzas. Esto es un caso, vean, que me llegó a mí coincidentemente al inicio de su tratamiento de ortodoncia. Fíjense cómo estaba. Llega conmigo, hicimos una tomografía general. La paciente se regresa después porque precisamente empezaba a presentar esta decoloración y quiero mostrarles cómo se ve el pre y post. Esto ya es con ortodoncia, unos meses después. En la radiografía esto pareciera que eran lesiones periapicales. Obviamente el diente estaba oscuro, pero la importancia en la tomografía al ver que esto no es una lesión periapical, esto es una ruptura transitoria apical, precisamente por las fuerzas excesivas de la ortodoncia en este diente que es un lateral. Entonces aquí lo que se hace es pedirle precisamente eso, pedirle que se saque de fuera del arco, que no se le aplique fuerza a este diente por lo menos de 4 a 10 semanas. Entonces esto recupera muchas veces, como decía, recupera la sensibilidad, recupera el color y entonces no se hace el tratamiento de ortodoncia, de endodoncia, perdón. Evitamos el tratamiento de endodoncia. Pero esto, lo importante de tener una imagen, por imagenología, esta radiografía pareciera que tenía una lesión periapical aquí el paciente, cuando no es una lesión periapical. Este es otro artículo muy bueno de mi buen amigo el doctor Rubén Rosas, que para mí este artículo, y para muchos, no nada más para mí, es un artículo que ya se hizo un clásico. Un clásico porque él logró reproducir accidentes de hipoclorito de sodio, que ustedes saben lo complicado que es hacer que un paciente regrese a consulta, pedirle, formar un consentimiento informado para reproducir el accidente que él sufrió. Aquí el doctor Rubén Rosas lo que hizo es volver a irrigar precisamente igualito que como lo hicieron o como se hizo el accidente de hipoclorito de sodio, con agujas Endoisi que tienen salida semilateral, no es una aguja de salida lateral, y ocupó una solución con un contraste que más o menos tenía una tensión superficial de 75 dinas, que es lo que más o menos la tensión superficial del hipoclorito de sodio. Entonces, prácticamente reprodujo el accidente. Entonces, vean, lo que él hace es reproducir el accidente y hacer tomografías. Esto no es gutapercha, esto es el irrigante. Esto es el irrigante cuando él estuvo irrigando y volvió a hacer la tomografía. Entonces, vean lo que pasa. Cuando en pacientes que tienen fenestraciones, es mucho más fácil tener un accidente de hipoclorito de sodio. La literatura dice que estos accidentes son muy bajos, pero el problema no es que sea muy bajo, el problema es que el reporte es muy bajo. O sea, el reporte que hay en la literatura es muy bajo. Pero aquí lo interesante de esto es que cuando tenemos una tomografía en la mano, tenemos que prever que esto pudiera pasar un accidente con este hipoclorito de sodio. Entonces, vean, este es el grupo control, el grupo que no tuvo accidente.
aunque había lesiones periapicales, pero no había fenestración, entonces no había accidente. ¿Cuál es la clave de esto? Que haya fenestración. Pues vean, aquí está. Todos los grupos que tuvieron accidente, había fenestración. Y en el grupo control, aunque había lesión periapical, pero no estaba fenestrado, entonces no había accidente. No había accidente. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Inclusive hay casos en donde preguntaron al paciente si había tratamiento ortodóntico previo, porque eso también en alguna literatura menciona que el tratamiento de ortodoncia causa fenestraciones y esas fenestraciones los hacen obviamente más propensos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no había habido ortodoncia, pero sí había fenestraciones. Entonces, ¿cuál es el predictor de un accidente de hipoclorito de sodio, una fenestración? Entonces, tenemos que tener cuidado. Las conclusiones del artículo es tener cuidado cuando tenemos una tomografía en la mano y vemos que hay fenestración, lo más conveniente son dos cosas. Para asegurar que el irrigante llegue en la porción apical, tener estas agujas que son agujas de salida lateral, totalmente son agujas de salida lateral. Estas agujas de salida lateral ya vienen con un tope, vienen medidas y las pueden meter inclusive 1 milímetro antes de la longitud de trabajo, es una aguja calibre 30. Y la otra, para asegurar si el caso está infectado, que llegue bien la irrigación a la porción apical, lo podemos hacer con esto que es Endovac. Endovac es el sistema a base de presión negativa más seguro que tenemos para llevar el irrigante a la porción apical de manera segura. Aquí la recomendación para usar Endovac es que sí tomen una radiografía antes de empezar a meter hipoclorito de sodio, porque una vez me tocó escuchar a algún alumno que me decía, oye Jorge, pues es que fíjate que a mí me gusta mucho Endovac, pero fíjate que lo estaba yo ocupando y el paciente le empezó a doler mucho. Y mi primera reacción fue, ok, tomaste una radiografía para ver en dónde estaba el hipoclorito, pues si está circulando hipoclorito de sodio en tejidos periapicales, circulando, pues obviamente le va a doler al paciente. No la tomé. Entonces siempre es importante que tomamos una radiografía para ver hasta dónde estamos llevando la cánula del Endovac. Y hablando de Endovac, tenemos el gusto también de tener estas dos publicaciones acerca de crioterapia, que es básicamente la crioterapia. Empezamos con el grupo el doctor Jorge Vera, el doctor Marino Vázquez, la doctora Mónica Romero, la doctora Ana Arias, el doctor Felipe Leyman. El primer artículo, que fue un artículo in vitro, y después lo hicimos ya en pacientes, que ya fue un estudio multicentro con el buen amigo Rubén Rosas, el doctor Álvaro Cruz, en donde ya empezamos a ver que esta crioterapia aplicada a pacientes que eran polifarmacia, pacientes que tenían diagnóstico de necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática, eso típico paciente que no puede masticar, no puede tocar el diente, en lugar de atipujarlo de medicamentos o de meterle muchos medicamentos, la idea es hacer una irrigación final con Endovac a temperatura frío para provocar un efecto analgésico. Entonces, eso vimos que era equivalente a dar un analgésico en las próximas 72 horas. Ese fue el segundo estudio. Y a partir de esos dos estudios, empezaron a haber muchos estudios que empezaron a salir acerca de crioterapia, lo cual nos dio muchísimo gusto porque precisamente la investigación está hecha para eso, ¿no? La investigación se hace para que haya más investigación y que también se critique la que ya se hizo. Entonces, básicamente lo que hace la crioterapia es tener un efecto antiedema y un efecto de bloqueo de fibras. ¿Cómo funciona? La crioterapia se ha ocupado durante mucho tiempo, desde los griegos lo ocupaban para precisamente tener un efecto analgésico. ¿Y cómo funciona este efecto analgésico? Bueno, primero, evitamos tener un efecto antiedema, evitamos un daño a la célula, porque el edema daña todo el citoesqueleto celular. Entonces, lo que hace el efecto antiedema prácticamente es evitar que haya este daño celular. Y el frío también provoca un bloqueo de fibras. Fíjense que hay algunas fibras, mejor dicho, las fibras nerviosas que provocan dolor, algunos que son nociceptores, se activan con estos dos canales, que es el TRPM8 y el TRPA1. Esto se bloquea con el frío. Entonces, si yo aplico frío, automáticamente estos dos receptores que prácticamente van a abrir canales y que van a provocar, van a abrir estos dos canales, perdón, que van a provocar hiperalgesia y dolor, se van a bloquear. Entonces hay una desactivación, por así decirlo, de estos dos canales, y eso va a estar, también el frío, al haber hipoxia, disminuye la velocidad de conducción de la fibra nerviosa. Entonces se reduce el dolor, hay un efecto antiedema y tenemos bloqueo de receptores sensibles al frío, que son los TRPM8 y TRPA1. Entonces, en general, la crioterapia nos permite tener o evitar mandarle más AINES a un paciente, ¿no? Podríamos complementarla, por ejemplo, con paracetamol y es muy fácil.
En dientes que son, por ejemplo, multirradiculares, como en estos casos, lo que hacemos nosotros es meter 2 microcánulas para hacer un poquito más, más sencillos este caso. Bueno, no más sencillo, sino más rápido o ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo en la consulta, porque finalmente es una irrigación de 4 minutos al final de la consulta. Entonces, más o menos ya clínicamente lo que se vería es esto. Metemos 2 microcánulas, lo único que tenemos que hacer es adquirir una microcánula extra y empezar a irrigar desde arriba, desde la parte de la cámara pulpar, para que el irrigante, en este caso es un irrigante frío, de solución salina fría, en el refrigerador, para dejarlo ahí por lo menos 4 minutos. Entonces tenemos que tener una irrigación, sí tiene que ser una irrigación continua. Tiene que ser una irrigación continua para que tenga este efecto terapéutico. Ahora, casos como estos, por ejemplo, también la tomografía es de muchísima ayuda. La paciente tiene peritonitis apical sintomática. Aquí son conductos olvidados. Fíjense, la paciente llega con una tomografía ya, que es una tomografía como estas, que tiene una resolución espacial de 0.32 milímetros. En algún otro webinar ya estuvimos hablando acerca de resolución espacial. Pero la resolución espacial, por ejemplo, una tomografía de estas a nosotros en endodoncia no nos sirve. Si yo, por ejemplo, muchas veces en algunos gabinetes dicen, no, es que esta sí te sirve, lo único que tienes que hacer es amplificar esta zona. Pero vean la resolución espacial que tengo y la capacidad de diagnóstico que tengo es muy poca si yo quiero ampliar esta zona. Entonces, aquí se le explica a la paciente eso, que esta tomografía que la que ella trae no funciona, y cambiamos la tomografía por una resolución espacial de 0.085 micras. Vean la diferencia de una resolución espacial de 0.32 micras, 0.32 de milímetro, a una de 0.085 micras. Es muy diferente. Aquí se ve muy claro ya el problema de la paciente. El problema de la paciente es un conducto que está omitido, que es el conducto palatino. El conducto palatino se encuentra prácticamente ya en el tercio, en la unión del tercio medio apical. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar el poste, reentrar e instrumentar el conducto palatino. Por esto es que hay una peritonitis apical sintomática, porque hay un conducto que no se trató finalmente. De hecho, aquí se alcanza a ver que un poco de material se está metiendo ya al conducto, ¿no? Ahora, sí es muy importante que sepan que la calidad de la tomografía también radica en la calidad del sensor. Si yo puedo tener un equipo que tiene por ejemplo, si yo hablo a un gabinete y me dicen en el gabinete, no, pues es que la calidad de la tomografía que tenemos es de 0.085 micras, igual a la de Cabo, ¿no? Que es el equipo que nosotros tenemos. Pero muchas veces el sensor ahí es muy diferente, ¿no? El sensor es un sensor chino, que a lo mejor no tiene la misma calidad. Entonces, aunque el tamaño del voxel sea el mismo, si el sensor no tiene buena calidad, la tomografía no va a tener buena calidad. Entonces, sí tiene mucho que ver ahí el sensor o la tecnología que maneja el sensor. Entonces, miren, aquí lo que hacemos es, a mí me gusta, por ejemplo, en estos casos que hay postes, ir quitando el poste, primero lo que alcanzo a ver con la pieza de alta con una fresa, y después esto lo cambio por puntas de ultrasonido. El problema de empezar a quitar postes con puntas de ultrasonido es que empezamos a tener esto que es un barrillo, un barrillo que es un conjunto entre las fibras del poste, un poquito de cemento y un poquito de dentina, y empieza a nublarnos la visión. Aquí es muy importante tener magnificación para ir quitando el poste. Y otro de los consejos que yo les doy es usar ácido grabador. El ácido grabador lo que hace es que clarifica muy bien el campo operatorio. Entonces, vean, por ejemplo, ahí no tenemos que dejarlo 10 o 15 segundos. Esto es muy rápido. Entonces, ponemos ácido grabador, lavamos con solución y entonces vean cómo esto me clarifica muy bien el campo y vuelvo a ver la diferencia entre la dentina y el poste. Entonces, de esa manera, es un tip que ahora pueden tomar de la plática. Otra cosa es muy importante es escuchar el sonido del ultrasonido. Si el ultrasonido está chillando, quiere decir que estamos sobre dentina. ¿Sí? Si el sonido es un sonido sordo, es que estamos ya de hecho, se ven cómo se van quitando las fibras. Ven ahí, se ve muy bien cómo clarificó muy bien o delimitó en dónde está el poste de la dentina. Entonces, eso vamos quitando el poste hasta llegar a donde está la gutapercha. Y ahora sí, ven, aquí está el problema, el conducto que no se había tratado. Entonces, desobturamos, tratamos el otro conducto, se va la peritonitis apical sintomática y dejamos hidróxido de calcio. En una segunda cita, obturamos y así es como queda el caso. El caso ya queda trabajado
de ambos conductos. Aquí está la bifurcación, justamente en el tercio medio apical. Entonces, esta es la imagen de cómo estaba al inicio y la imagen de cómo se va a la paciente. Entonces, obviamente ya sin esa periodontitis apical y queda pendiente trabajar el primer molar, que es que había también un problema de un MB2 olvidado. Y otra cosa muy importante es, recuerden que la tomografía también nos ayuda a encontrar este tipo de aberraciones que muchas veces encontramos en un porcentaje de hasta un 33%, que es dos canales palatinos. No olviden, vean aquí se ven dos canales palatinos muy bien separados. No olviden que muchas veces cuando los síntomas no ceden es porque hay canales olvidados o bien los bacterias se están escondiendo en una parte en donde el instrumento no está llegando. Entonces, aquí en este caso son dos conductos palatinos, como les decía, más o menos es un porcentaje de un 33%, entonces, este es el caso ya terminado, estamos obturado y aquí está ya la radiografía final. Otro de los casos muy importantes que nos ayuda en tomografía es el famosísimo MB2. Fíjense, en este estudio lo que hicieron es ver la prevalencia de MB2 con microscopio, de localización de MB2 con microscopio y con tomografía. Entonces, vean, aquí por ejemplo en microscopía tenemos una localización de un 95% con un más menos 20. ¿Qué quiere decir este más menos 20? Que quiere decir que eso va a depender de la habilidad del operador, el más menos 20. O sea, puede variar más menos 20 dependiendo de la habilidad del operador. En tomografía tenemos una detección de un 98%. Es decir, ni siquiera en todas las tomografías se puede detectar el MB2 muchas veces. O sea, en un 2% no se llega a ver, pero también depende mucho de la resolución espacial. ¿Sí? De lo que estamos hablando ahorita del tamaño del voxel. Entonces, lo que me gustó mucho de este estudio es que decía que el 17% de los casos que se habían analizado con tomografía, el MB2 no pudo haber sido negociado hasta la longitud. ¿Por qué? Porque se salía del MB1 ya en el tercio, o se bifurcaba del MB1 en el tercio ya medio apical, es decir, o después de una curva. Entonces era muy difícil que pudieran negociar esa anatomía hasta la porción apical. Entonces, muchos de los casos, inclusive, son quirúrgicos. Por ejemplo, miren este. Este es un mapa que se hizo con tomografía. Todo se hizo con tomografía. Estos porcentajes es un estudio multicentro a nivel mundial donde participó el doctor Rubén Rosas. 84% nos toca para México. A menos a mí en mi consulta, yo les puedo decir ahorita que MB2 lo encontramos en el 100% de los casos. Yo que tengo en estos 2 años que hemos hecho tomografía en endodoncia a todos los pacientes, solamente tengo muy claro, son 3 casos que solamente me ha tocado que no tiene MB2. Por ejemplo, miren un paciente que llega a retratarse conmigo, aquí ya habían hecho un tratamiento previo, pero ven aquí, por ejemplo, el clínico había localizado ya el MB2, pero el MB1 se desprendía del MB2. Entonces, el que no había estado tratado, aquí es el MB1, pero en la entrada solamente es una. Entonces, el que había sido tratado, como les decía, es el MB2. O sea, aquí ven, por eso decía, algunos de los casos no son negociables hasta la porción apical. Entonces, en cuestión de localización de conductos, es una herramienta indispensable la tomografía. Ahora, en trauma, fíjense este artículo, me gusta mucho, es de Shannon Patel. En trauma también es muy importante porque muchas veces en trauma, cuando tenemos fracturas dentales, titubeamos en el diagnóstico, o mejor dicho, no en el diagnóstico, sino también en el pronóstico y el plan de tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, a un grupo de estudiantes les enseñan una radiografía periapical y les dicen, a ver, hazme un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Y ellos se sienten confiados, muy inseguros, y el 43% se sienten confiados y solamente el 15% se sienten solamente muy confiados. Aquí, por ejemplo, vean, si ven una radiografía con una tomografía, solamente aquí inclusive baja con la tomografía, o sea, se sienten más desconfiados. Pero cuando les enseñan la tomografía, la radiografía preapical y el software, a usar un software, entonces vean cómo los índices de sentirse muy confiados se van hacia arriba. Porque entonces ya saben alinear ejes, ya tienen una imagen mucho más clara de lo que está pasando. Y la recomendación en un trauma es
tomar una tomografía del campo más pequeño posible. Es decir, ahora sí depende en dónde estés y el centro radiológico que tengas cerca, siempre hay que pedir el campo más pequeño posible, con el voxel más bajo. Entonces, una tomografía, en una tomografía, como les había dicho, no se pueden ver fisuras, solamente se pueden ver fracturas. Y eso es generalmente cuando el fragmento ya va más allá de 0.4 de milímetro, ¿no? Entonces, más o menos en una tomografía, vean, esto es una fractura. Es una fractura. Realmente esta fractura se dio porque en este caso la paciente estaba bajo tratamiento de ortodoncia y dice que le pusieron un tornillo de esos que ponen cuando ponen en el maxilar. Entonces, cuando ponen el tornillo, pues ella escucha un crack. Obviamente murió de dolor y esto es una fractura, ¿no? Es una fractura dental, pero se ve muy fácil en una tomografía. Una fractura se ve muy fácil, una fisura no. Este es otro caso de una fractura. Vean cómo, por ejemplo, no siempre los casos son fracturas, como en este caso, que como sabíamos ya, tercio cervical es una fractura del peor pronóstico, tercio medio va mejorando y el tercio apical es el mejor pronóstico. Si ustedes me la enseñan aquí, yo diría que esto es una fractura de un pronóstico reservado, pero cuando ya veo esta imagen, una imagen de un corte sagital, entonces vean una fractura oblicua como estas, en donde no tenemos un agarre por la tabla palatina, entonces el pronóstico es malo. Aquí mejor vaya juntando para un implante, ¿no? Porque la verdad aquí las fuerzas de masticación van sobre la cara palatina. Entonces no tienen nada de agarre ahí. Muy parecido a este caso. Este caso, fíjense que ya conmigo, y me dice la paciente, doctor, es que ya me hicieron la endodoncia y el doctor me dijo que con la endodoncia, bueno, tuvo un accidente, ¿no? Para eso en una bicicleta se cae y me dice es que el doctor me dijo que con la endodoncia va a quedar esto más que listo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ya conmigo le dije, ¿sabes qué? Pues sí, pero la endodoncia no te va a quitar la movilidad, porque ella se quejaba de la movilidad que tenía, pues es que todo el fragmento estaba desprendido desde el palatino. Y entonces aquí la sugerencia o la planeación gracias a la tomografía, a pesar de que la tabla vestibular era muy delgada, sí, la planeación fue girar el diente, porque vean todo lo que tenemos aquí por ganado de efecto férula, por palatino, y de hecho el efecto férula lo necesitamos por palatino. Entonces lo que quisimos hacer es voltear el diente con un cirujano maxilofacial, buen amigo, el doctor Amando, voltear el diente y lo volteamos porque recuerden que de acuerdo a la física que tenemos ahorita en la masticación, todas las fuerzas que son los dientes posteriores, molares, premolares, son fuerzas que son verticales. Las fuerzas de los dientes anteriores son oblicuas, es decir, la fuerza se recarga más hacia palatino, los dientes inferiores chocan sobre la cara palatina y la fuerza se recarga acá. Entonces, el efecto férula tiene que ser, en este caso, este es el último, el repensamiento, se llama el repensamiento del efecto férula, en donde tenemos en los dientes superiores, por lo menos, si no tenemos ese efecto de cinturón, de los 2 milímetros, por lo menos tenemos que tener esos 2 milímetros por palatino, porque ahí es donde se reciben las fuerzas. En dientes anteriores inferiores, sí, tenemos que tenerlo por bucal, porque es donde se reciben las fuerzas, y en posteriores tenemos que tener esos 2 milímetros por lo menos en la pared bucal y lingual. Entonces lo que hicimos fue básicamente voltear el diente y planear. En este caso aquí ya tenemos ganado bastante efecto férula. De hecho, por la cirugía yo sabía que esto iba a tener una retracción importante, lo cual no me preocupaba porque esto se iba a mandar ya con el protecista a arreglar, en este caso con el doctor Augusto Viviano, que fue el que nos ayudó con esto. Entonces, vean, ahí está en un mes posoperatorio, rehacemos el tratamiento. En este caso, ya se manda al cirujano, al protecista. Aquí está la retracción que les había comentado. El protecista lo que hace es hacer todo esto bonito, toma las mediciones, inclusive tiene que hacer una carilla del lado contrario por la pérdida gingival que hubo acá. Este es el diseño que hace digital el doctor Augusto Viviano. Ahí está ya la preparación. Y ahora sí, coloca, este es un temporal y estos son los definitivos. Entonces, vean, esto es un trabajo en conjunto, pero todo el flujo fue prácticamente planeado desde la tomografía, ¿no? Este es el resultado final. Obviamente la paciente súper contenta porque ella no quería perder su diente. Lo que ella quería, pues, era conservar su diente y entonces el implante puede esperar. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Ahora,
Ya casi por terminar la charla, les voy a mostrar otro punto muy importante de por qué planear siempre con tomografía, por ejemplo, casos con dobles curvaturas. Muchas veces estas dobles curvas no se ven en una radiografía. En una radiografía, ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros estamos instrumentando? Híjole, ya se me quedó el instrumento y es nuevo y no se ve curvo. ¿Qué pasa, no? ¿Viene defectuoso o qué? Entonces, muchas veces lo que pasa es que las curvaturas o las curvaturas más peligrosas se esconden en la tercera dimensión, es decir, en sentido bucolingual. No las podemos ver en una radiografía. Entonces, generalmente cuando vemos una radiografía en casos como estos, decimos, bueno, pues esto se clasificaría o tendría la clasificación de una curvatura en forma de banana, de la cual nosotros decimos que es un caso fácil. Pero cuando lo vemos en la tercera dimensión, entonces tenemos estas confluencias que finalmente en estas dobles curvaturas es donde se quedan esos instrumentos. Y esas dobles curvaturas, como les decía, generan estrés en el instrumento y ya vean cómo inclusive mismo diente, mismo caso, solamente cambiando la angulación, vemos cómo ya la clasificación de la curvatura cambió de una curvatura fácil a una curvatura abrupta en forma de codo o en forma acodada. Entonces, lo ideal aquí es planearlo con tomografía. Por ejemplo, en estos casos, miren, si yo les pregunto, ¿sí? ¿Cómo ustedes clasificarían esta curva, que es la curva del MB1? Si nos vamos por los puntitos estos, verde, amarillo, el verde correspondería al MB1. Yo creo que todos aquí, los que estamos escuchando, diríamos que la curvatura tiene un grado de dificultad, grado medio. Pero cuando ya lo vemos en la tercera dimensión, esto cambia totalmente al difícil, ¿no? La negociación se hace más difícil. Cuando tenemos el MM2, ahora nos vamos por el puntito amarillo, yo creo que todos diríamos que esta curvatura igual es de grado medio o la negociación es de grado medio. Pero, ¿qué pasa cuando lo vemos en la tercera dimensión? Oiga, doctor, es que ya no baja el instrumento aquí, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a planear inclusive el sistema rotatorio con el que vamos a instrumentarlo, la conicidad, y no solamente la conicidad, el tipo de aleación que vamos a ocupar para instrumentar este MB2, ¿no? Es bastante interesante ver todo esto en tercera dimensión. Por ejemplo, esto yo ya sabía que era una doble curvatura. Sí, cuando lo vemos en una radiografía, prácticamente, pues yo no sé si esto tiene una orientación. Aquí lo que tengo que hacer es empezar a angular un poco, pero lo que me da una imagen mucho más clara de qué es lo que está pasando ahí es una tomografía. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo estoy empezando a planear cómo abordar esta curvatura, cómo hacer mis desgastes compensatorios. En estos casos, lo que hago es retirar toda la restauración. Esa es una regla de siempre hacer que le aprendí a mi buen amigo, el doctor Jesús Gámez, rehabilitador, con el cual vamos a estar platicando próximamente. De hecho, él tiene unos webinars por acá también. Hacer sellado dentinario inmediato, reconstruimos el diente para protegerlo del daño que podría provocar el hipoclorito de sodio para una futura adhesión. Ahora sí, ya instrumentamos el caso, y ya queda el caso instrumentado. Y estos casos me gusta mucho obturarlos con cementos biocerámicos. La verdad es que yo no me complico la vida, lo hago muy sencillo. Esto es una obturación, digamos, entre comillas, bastante sencilla. Sí tiene toda una técnica que hay que seguir, pero me gusta ser más práctico en esto, ¿no? Y entonces vean estas dobles curvaturas, pues poder trabajarlas y llenarlas y no me complico la vida para que el cemento y la gutapercha pueda bajar bien a esas porciones apicales, ¿no? Entonces, la técnica, como les decía, de cono único es una técnica predecible. Igual en estos canales que son canales calcificados, también nos ayuda muchísimo la tomografía. Afortunadamente, en este caso que me lo mandaron, ya el clínico o la clínica anterior es una clínica bastante buena, que tiene bastante experiencia y había intentado estar localizando el conducto. De hecho, hizo desgaste con fresas piso para poder ir lo más recto posible. Y bueno, pues finalmente no logró encontrarlo, y en la tomografía, pues aquí aparece que siempre sí estaba, ¿no? Aquí está el canal. Afortunadamente es un diente amplio, es un diente fuerte, es un canino. Pero bueno, ahí vemos que el conducto sí está, en efecto. Ven, la entrada está ligeramente más hacia distal, pero también tenemos herramientas como esta, que es el EndoScan, que es una manera muy didáctica, también para nosotros como para el paciente, de mostrarle en dónde está su conducto. Ven, aquí se ve muy bien, muy claro el conducto, cómo está más cargado hacia la pared distal, un poquito más hacia, mejor dicho, hacia vestibular y hacia distal.
Entonces, bueno, cuando intentaban bajar, bajaban por acá. Esta herramienta EndoScan lo que ayuda es a reproducir los espacios aéreos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, no podríamos evaluar una fractura, una fisura, ¿sí? Porque lo único que hace el software es reproducir el espacio aéreo. Entonces, solamente podemos ver en dónde, es decir, si hay conducto permeable o no hay permeable. Entonces, ahí se ve muy bien que sí. Entonces, ahora sí le entramos a hacer el tratamiento, logramos localizar el canal mucho más fácil. La negociación también fue un poco complicada. De hecho, ahí yo me la estaba viendo duras para llegar a la porción apical, pero ahí, bueno, ya llegamos, lo logramos. Y así es como queda ya el caso terminado. Por último, les voy a mostrar esto que estamos haciendo, que es un estudio que va a llevar algunos años, que se llama instrumentación planeada. Es una de las herramientas más de la tomografía, en donde lo que estamos haciendo es medir el diámetro apical, ¿sí? 1 milímetro antes de la longitud de trabajo. Medimos este diámetro apical con una tomografía con una buena resolución, tiene que tener una resolución por lo menos de 0.085 milímetros o micras. Y en este caso, el estudio que nos dio pauta fue este estudio, doctor Juan Pacheco, en donde también está involucrado el doctor Siqueira, donde él hace también parte de la recolección bacteriana, es decir, de las bacterias que fueron eliminadas y no fueron eliminadas del conducto. Una vez que se hace esta planeación, solamente aquí la propuesta es solamente llevar un calibre arriba de lo que ya está midiendo en la tomografía. ¿Sí? Tenemos que llevar un calibre arriba, pero sí es importante, repito, tener una tomografía con una buena resolución espacial para poder lograr para lograr, bueno, mejor dicho, para lograr nuestro objetivo. Una de las pautas importantes para saber que realmente estamos llegando a tocar las paredes en la porción apical es ver que el instrumento esté trabajando. Yo siempre les digo a mis alumnos, vean que su instrumento esté trabajando en la porción apical. De esa manera yo sé que ese es mi último instrumento. Entonces les voy a mostrar algunos casos, solamente muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, en este caso en donde tenemos una lesión periapical, ¿sí? Aquí lo tenemos, la lesión periapical. Tenemos un caso en donde aquí se omitió el canal distovestibular. Entonces aquí ven, tomamos la medida del canal distovestibular, más o menos es un punto 27, lo tengo que llevar a un 30, a un 35, depende cuándo me salga el instrumento que ya trabajó. Entonces, ahí es donde tomamos ya la medida, 1 milímetro antes de la longitud de trabajo. Esta es la radiografía final y este es el control a los 6 meses. Entonces, vean, por ejemplo, a los 6 meses, cuando regresa el paciente, ya no tenemos esa lesión periapical, ¿sí? Ya no hay mucositis, porque había mucositis. Ya no hay mucositis y los síntomas se fueron. Obviamente aquí el paciente lo mejor que pudo haber hecho fue también haberse restaurado, una restauración bastante bien sellada. Y ahí está, estamos tratando de medir el diámetro, terminamos en un instrumento 35, muy parecido en la tomografía, aunque ya no es tan fiable cuando hay gutapercha dentro en la medida, ¿no? La medida. Cuando no hay gutapercha es muy fiable la medición. Este es otro, miren, este es otro en donde tenemos unas lesiones pues considerablemente grandes, arriba de los 12 milímetros el tamaño de la lesión, cuando estamos midiendo en sentido buco-palatino. ¿Sí? Aquí está, vean el tamaño de la lesión, tan enorme que tenemos un corte axial. Aquí podemos medir, vean, en este caso para el incisivo central, en este caso el 11, equivalía a un instrumento 70 de manera inicial, tendría que llegar a un 80, que generalmente yo tengo ahí bien guardaditas como tesoro mis Lightspeed. Mis Lightspeed las sigo ocupando en estos casos en donde tenemos que trabajar un poquito a calibres mayores el tercio apical. Y en este caso, el otro, el incisivo central superior izquierdo, que es el 21, estaba a 45 más o menos, un instrumento 45 de manera inicial. Vean, aquí están las medidas de las lesiones, como les decía, son lesiones bastante grandes, en este caso 12 milímetros, en este caso 8 milímetros. Entonces, lo que hacemos es trabajarlos. Vean, esto es el posoperatorio, tenemos un instrumento 80, aquí llegamos hasta una 55 más o menos, y entonces esto es el control. Vean, esto controla un año. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros con la instrumentación planeada es un cambio en la dirección del pronóstico que tienen los casos, o que ya estaban marcados los casos por estudios de Ricucci, por estudios de Siqueira, pero que solamente se habían evaluado con radiografías, no con tomografía y no con instrumentación planeada. Entonces, lo que queremos hacer es ir cambiando un poquito esto
¿sí? Lo que tenemos actualmente es esto. Ven, esta es la radiografía, perdón, la tomografía inicial y esta es la tomografía de control a un año. Entonces, ven cómo el caso ya está funcionando bastante bien. Inclusive radiográficamente pareciera que ya está casi al 100. Tomográficamente esto ya es muy diferente, ya está cambiando. Pero bueno, lo que tenemos hasta ahorita en cuestiones de éxito es que si una lesión mide de 1 a 5 milímetros, el porcentaje es más o menos de 80 a 86%. Pero ojo con esto es todavía con radiografía. Lo que queremos hacer nosotros es con tomografía y con instrumentación planeada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión de 1 a 5 milímetros, en cuestiones de taxas bacterianas, también eso ya se encargó de estudiarlo Siqueira. Tenemos hasta 20 taxas bacterianas cuando hay una lesión mayor de 10 milímetros. Entonces, lo que nosotros, como les decía, queremos hacer es con la instrumentación planeada. Por ende, al aumentar, al hacer la instrumentación planeada y aumentar un calibre más, vamos a tener un aumento de volumen de irrigante y vamos a tener que también, vamos a trabajar siempre con medicación intraconducto. Siempre con medicación intraconducto. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar un poquito o ver si realmente hay un cambio en el pronóstico cuando hacemos instrumentación planeada con medicación intraconducto y aumentando el tamaño del volumen irrigante. Pues básicamente ya se cumplió nuestra hora, 5 minutos antes para algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Les quiero agradecer su tiempo. Siempre es un gusto estar aquí en Inteligencia Dental con mis amigos de Dexis en este caso. Gracias por la invitación. Y bueno, les dejo mis redes sociales, mi red social en Instagram. Ahí me pueden encontrar como Indo Jorge Ochoa. Comparto algunos casos, no siempre tengo tiempo porque ando de arriba para abajo, pero sí trato de compartir algunos casos, algunos de los eventos en donde estamos ahorita en algunas partes de la República. Y mi correo, con mucho gusto también, si tienen algo que necesiten, un artículo, un video, un caso, con mucho gusto se los comparto.